Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta tarde bendita de viernes. Te damos gloria y honra, Señor Jesucristo. Te pedimos que tú, Señor, esta palabra que me has dado cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado. Sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser y discernimiento, sujetos a usted, Señor Jesucristo. Y sabemos, Padre, que es un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar siempre orando, sirviendo, Señor, constante y frecuentemente todo el tiempo. Le pedimos que sus siervos, los pastores, sigan firmes en la brecha como usted los llamó, y que todos los hijos espirituales usted toque sus corazones y quebrante sus corazones para que entiendan que el compromiso es con usted, mas no con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta tarde de viernes el Señor quiere hablarnos de, dice, la guerra contra los consejos y decisiones malas, ¿verdad? La guerra contra los consejos y decisiones malas, ¿verdad? Sabemos que la guerra contra consejos y decisiones malas está basada en la palabra, está en la palabra escrita en Génesis capítulo 3, versículo 2. En la palabra de Dios está Génesis capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Si te das cuenta, la guerra contra los consejos y decisiones malas, ¿sí? Nosotros debemos de saber que Satanás también, así como está el consejo de Dios, que es toda la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia, también en la iglesia satánica, en la iglesia donde adoran al diablo, también tienen una Biblia satánica. Y ahí tienen consejos malos, ¿verdad? Consejos malos. Entonces el diablo es el que bombardea nuestra mente con consejos malos, ¿verdad? Con preguntas también, no solamente con consejos, sino con preguntas. Pero ahorita está hablando el Señor de los consejos malos, porque esos llevan a tomar decisiones malas, ¿verdad? Y sabemos que una de ellas es, ahorita que está atacando el enemigo a la iglesia, en este momento, en este tiempo, es no te congregues, ¿sí? Es un consejo del diablo dirigido a tu mente, siervo, sierva, hijo de Dios, hija de Dios. ¿Para qué? Para que tú decidas tomar una decisión contraria a la palabra de Dios. Cuando en la Biblia dice en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, si la palabra de Dios, ¿cómo vamos a derribar y a destruir los consejos y decisiones malas? Anteponiendo el consejo de Dios ante los consejos malos de Satanás, ¿sí? Esa es la forma de derribar. Entonces aquí vemos en la palabra de Dios que en Génesis capítulo 3, versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente. El problema de la gente es que llegan esos consejos a su mente, y entonces lo que hace es pues escuchar la voz del diablo, y sobre todo no solamente escuchar el consejo, sino hablar, ¿verdad?, contra la serpiente, contra el enemigo, y de esa manera dejar de hacer lo que Dios quiere. Por ejemplo, no te congregues. Esa voz no es de Dios, esa voz es de Satanás. Es un consejo de Satanás, es un consejo malo. Y la decisión que tú has tomado, o toman la del pueblo, es no congregarse. Entonces, cada consejo antepone una decisión. Es más bien un consejo malo, te lleva a una decisión. ¿Y qué va a hacer? Que tú, hijo, hija de Dios, o que tú, ministro, ministra de Dios, te apartes del camino, pero sobre todo
caigas en pecado, caigas en esa destrucción que el enemigo trae para tu vida y para mi vida. Por eso dice la palabra en el libro de San Juan que Satanás vino para matar, robar y destruir. Entonces, a través de los malos consejos, él te lleva a tomar una decisión mala. ¿Cuál? Por ejemplo, esa gente que le dice, suicídate. Le manda ese consejo malo y el hombre o la mujer toma la decisión de matarse. El diablo bombardea y dice, no cambiará tu esposo, no cambiará tu esposa. Esa voz no es de Dios, esa voz es de Satanás. Y la decisión donde muchos matrimonios han sido destruidos es porque ellos le escucharon la voz a Satanás y decidieron obedecer a Satanás. Porque si se damos cuenta que Dios cambia y que Dios transforma. ¿Cuál es la otra consejo maligno del enemigo? No vas a poder. Es mucha responsabilidad hacer un compromiso con Dios. Esa es la voz de Satanás. Es el consejo maligno de Satanás. Y entonces lo que el ministro, la ministra o el siervo y la sierva va a decidir no hacer un compromiso con Dios. Y entonces Satanás es astuto porque sabe que primero lanza un consejo maligno y después la persona va a tomar una decisión maligna, negativa. Entonces, ante eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Que para Dios nada es imposible, que Dios restaura, Dios todo lo puede. Entonces, cuando ese consejo llegue a mi mente del diablo, yo tengo que saber quién me está hablando. Acuérdate, si el consejo que está llegando a tu mente te aparta de la presencia de Dios, te aparta de servir a Dios, te aparta de buscar a Dios, de ponerlo en primer lugar, ese consejo es maligno. Ese consejo viene de la misma mente de Satanás, de la boca de Satanás. Entonces, ¿por qué tú le haces caso? ¿Por qué tú le escuchas? ¿Sí? Pero sobre todo es que la decisión que sigue es que tú vas a creerle y vas a tomar esa decisión. Y el enemigo pues se va a burlar. Y cuando te vea que estás borracho, cuando te vea que estás en la prostitución, cuando te vea que estás en adulterio, cuando te vea que estás en fornicación, porque el enemigo es astuto pero no sabio. Entonces, los ataques a nuestra mente son por consejos malignos de Satanás y ante eso una decisión mala. Es una guerra de consejos malos y decisiones malos que nosotros tenemos que saber cómo derribarlas. Entonces, todo lo que te aparta de Dios, ese consejo malo que te aparta de Dios no es de Dios. Ese consejo que te acerca a Dios es de Dios. Entonces, tienes que escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios y decidir buscar a Dios, decidir obedecer a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo nos vamos a derribar los malos consejos de decisiones? No escuchando ni platicando. Porque aquí vemos que en la palabra de Dios nos está hablando que en Génesis capítulo 3, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente. Entonces, y la mujer respondió a la serpiente. Es decir, Eva se puso a platicar con la serpiente, con Satanás. Pero la consecuencia es más adelante que en el 5, sino que sabe Dios que del día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Ahí vemos cómo entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjate, ¿qué dice Satanás, la serpiente a Eva? En el versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿quién era? Eva, no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Fíjate cómo la serpiente le decía a Eva. Y en el 6, y vio la mujer, ¿quién? Eva. Al escuchar la voz del diablo, Eva se vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Si te das cuenta, como el problema del consejo de Eva es que escuchó el consejo maligno de Satanás, y después tomó la decisión Eva de comer del árbol de la ciencia y el mal, ¿sí? Comió su fruto, pero no solamente ella, sino también le dio a Adán. Entonces, si te das cuenta, ahí está la guerra contra los malos consejos y contra las malas decisiones. ¿Por qué? Porque si tú y yo no entendemos que Dios nos está hablando de manera de que nos congreguemos, ¿y por qué tú no quieres congregarte? Pero sobre todo tomas la decisión de poner a tu trabajo en primer lugar y apartarte de Dios. ¿Estás obedeciendo a Dios? La pregunta es, ¿estás obedeciendo al Dios Jehová? No, estás obedeciendo a Satanás, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Satanás, le estás escuchando. Eso está sucediendo en este tiempo. Entonces, el ataque de consejo maligno viene directo en el mundo espiritual, directo a tu mente, y tú tienes que destruir. Esa es una estrategia de consejo maligno que Satanás te envía, y lo escuchas porque lo manda a tu mente. Tú tienes que derribarlo inmediatamente con la palabra de Dios. Satanás te dice no congregarte, no te congregues, hace mucho frío, hace mucho viento, hace mucho aire, está muy lejos. Es Satanás, y tú tomas la decisión de no congregarte, le estás obedeciendo a Satanás. Entonces, ¿cómo tú vas a derribar eso? Creyéndole a Dios y obedeciendo a Dios. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice Jesucristo? Congregaos, no como algunos tienen por costumbre. Esa es la voz de Jesucristo. Y la voz del diablo, el consejo de Dios es congregarte. El consejo maligno es no te congregues. Entonces, así como hay el consejo divino de Dios que es bueno, agradable y misericordioso y recto y justo, el consejo del diablo es matarte, destruirte y robarte. Cuando tú no te congregas, te está robando todo, porque cuando tú te apartas de Dios, el enemigo empieza a atacar tus finanzas, empieza a atacar tu paz, empieza a atacar tu negocio, empieza a irte mal en las finanzas, irte mal en tu familia. ¿Por qué? Porque te apartaste de la presencia de Dios. Entonces, el ataque puede ser directo o puede ser indirecto. ¿Cuál es el ataque indirecto? Que él va a usar a los que no son hijos de Dios ni hijas de Dios. ¿Y dónde pueden estar? En el ocultismo. Cuando tú escuchas más la voz del ocultismo, de los brujos, de los hechiceros, de los astrólogos, de los zodiacos, etc. ¿Dónde puede estar también? ¿En dónde andas? El enemigo va a usar personas que no son hijos de Dios, que siguen a un Dios falso, pagano, mundano, a un Dios con D minúscula, a un Buda. Puede usar a una estatua que le dicen la reina del cielo, que no es reina del cielo, la guadalupana, etc. Una infinidad de ídolos, de yeso, de metal, de cristal, de madera. Entonces,
a través de cada esfera donde estés, Dios te va a hablar para que tú te apartes de lo malo, pero también dándote consejo y palabra de Dios. Pero también el enemigo está al acecho para darte un consejo malo, y que puede ser también en la misma educación. Puede ser también en el ámbito de tu trabajo, donde estás, en tu negocio, en el ámbito político, ¿sí? Puede ser en Alcohólicos Anónimos, puede ser en la psicología, en la psiquiatría, porque esas voces, ese consejo y esas voces no vienen de Dios. El único que nos da un consejo bueno y de salvación y de perdón y de liberación y de santidad y de llamamiento a buscarlo a Dios es Jesucristo, es su palabra. Entonces, los ataques son directos a tu mente o usando personas impías para que las use el diablo, para que a través de ellas te den un consejo, él te dé, Satanás, un consejo malo. Uno de ellos será: deja a tu esposo, no va a cambiar; deja a tu esposa, no va a cambiar. O mira, esa mujer no vale la pena, mejor vete a tirarte unas copas a la cantina. Esa es la voz de Satanás. O esa voz que usa Dios, que te dice: yo te amo con amor eterno, Jehová. Eso te dice: yo te amo con amor eterno. Esa es la voz, el consejo de Dios. El consejo del diablo: tú no mereces el perdón. Tú no, es más, Dios no te puede perdonar por tu gran pecado. Ese consejo es del diablo. Eso no viene de Dios. El consejo de Dios es que Dios te convida. Cuando tú te arrepientes, Él te perdona todo. Esa es su palabra y ese es su consejo, que al que viene al Señor Jesucristo, Él lo perdona y lo salva. Entonces, si te das cuenta, hay una guerra contra malos consejos y contra decisiones que van a tomarse de esos malos consejos. Tienes que tener mucho cuidado con quién estás platicando. Así como aquí Eva platicó con la serpiente, cayó en pecado. Comió del fruto del árbol de la ciencia y el mal, pero no solamente eso. ¿Qué pasó? Le dio a comer a Adán, ¿sí? Entonces desde el 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate cómo le habló a Eva, y la mujer respondió: la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová dijo y llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desobediencia del hombre, ¿sí? Si te das cuenta, desde el capítulo 3, en el inicio dice desobediencia del hombre. Entonces, Satanás sabe que cuando él te aconseja mal, sus consejos son malos. No hay consejo bueno en Satanás. Todo lo que habla es mentira. Pero también hay malicia. Él viene para matar, robar y destruir, Satanás. Entonces, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios
escuchar el consejo de Dios y obedecer el consejo de Dios, que es congregados, y no como algunos tienen por costumbre, es el consejo de Dios. Y el que decide congregarse está obedeciendo a Dios. Pero el que no decide, el que escucha la voz del enemigo, de Satanás, que dice, no te congregues. Esa es la voz de Satanás. Y luego la decisión que estás tomando es negativa, es mala decisión. Por lo tanto, Satanás está debilitándote y está por llevar el segundo plano. Volverte tibio, volverte un religioso que solamente se congrega cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere y sobre todo los domingos. Todos los cristianos religiosos y todos los cristianos domingueros están fuera de combate. No pueden ser siervos y siervas como Dios quiere, con su espada desenvainada, con una unción y con una comunión íntima con el Señor. Así es la gran ramera. Entonces, el consejo malo que te lanza Satanás, que puede ser a través de impíos o directo, tiene una consecuencia, tomar una decisión mala. Y entonces, cuando tú tomas una decisión mala, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A Satanás? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en Génesis, donde Eva platica con la serpiente. Entonces, no tienes que platicar con la serpiente, tienes que derribar inmediatamente el mal consejo. Y si estás con una persona que te está usando el diablo para que te apartes de Dios, para que no te congregues, para que no hagas compromiso con Dios, para que dejes de asistir a la iglesia, pues tú mismo estás escuchando a Satanás a través de esa voz, de esa mujer, de ese hombre impío. Entonces, tenemos que derribarlas de inmediato y apartarnos si estás con esa persona negativa, esa persona que ha perdido su posición en el reino de Dios. Entonces, la bola de apóstatas que han dejado a Dios y se han olvidado de Dios y que ahora pues están igual que el mundo. Entonces, el Señor quiere que tú sepas que hay una guerra de malos consejos. Y por eso Él lo habló en su palabra, que en el Salmos 1, en el Salmo 1, ¿qué dice en el Salmos 1? Vamos a ver lo que dice en el Salmo 1:2. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmos 1:2? Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Te estás dando cuenta? Es una bienaventuranza, una doble bendición, el no andar con gente chismosa, con gente mentirosa, con gente intrigosa, con gente que dejó de servir a Dios y eres un apóstata, y que te va a aconsejar malo, y vas a tomar una decisión mala. Por eso siempre he dicho que hay una guerra entre los consejos malos y decisiones malos. Tenemos que tener cuidado diario. Porque si nos descuidamos, el enemigo agarraría ventaja. Por eso, ¿cuántas personas ahorita están en el alcohol? Porque hace un año se dejaron, siendo cristianos, matrimonios. Y estaban sirviendo, pero ahora están en el alcohol y la mujer en adulterio. Es triste ver cómo cristianos, hijos de Dios, en la iglesia estuvieron un año atrás y ahora están destruidos. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Satanás, el consejo de Satanás: deja a tu esposa, no va a cambiar; deja a tu esposo, no va a cambiar. Y toma la decisión el hombre de dejar a su esposa, o toma la mujer de dejar a su esposo y abandonarlo. Y ahora están destruidos.
porque se decidieron obedecerle al diablo. ¿Cuántas veces el diablo llega a decirte no vales nada? Ese es un consejo del diablo. Nadie te quiere, es un consejo del diablo. Nadie te ama, es un consejo del diablo. Nadie te acepta, es un consejo del diablo. No vas a poder con tu familia, es un consejo del diablo. No vas a ser un siervo que ame a Dios, es un consejo del diablo. No te congregues, es un consejo del diablo. Entonces nosotros tenemos que derribar eso, destruir eso y anteponerlo con el consejo divino de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Lo que Dios dice de ti y de mí, ese es el consejo de Dios que está en su palabra. ¿Quién soy yo para Dios y quién es Dios para mí? Cuando yo sé eso, el consejo de Dios y qué soy para Dios y qué es Dios para mí, el consejo del diablo no va a llegar, no va a prosperar jamás. No va a prosperar jamás porque las voces que use el diablo usando a impíos, a impías, para aconsejarme malo, para mal influenciarme y para envenenarme y para contaminarme, no va a prosperar. Por eso yo siempre he dicho a la iglesia, ten cuidado con qué miras, qué hablas, con quién andas, con quién te juntas. Porque esa gente con la que tú te juntas, con la que tú hablas, te va a aconsejar el diablo usando sus bocas. Y entonces es una guerra de no contaminarte, de no mal influenciarte. Entonces, el consejo de Dios es su palabra. El consejo del diablo es pura mentira. Y nosotros tenemos que saber que cada decisión, cada consejo va a tener repercusión para tomar un consejo. Entonces, nosotros debemos de saber que hay esa guerra contra el mal consejo y las malas decisiones. Por eso tenemos que saber que la lucha no es contra sangre ni carne. Y sabemos que la lucha no es contra mi hermano, no es contra mi hermana, no es contra mi esposa, ni ella contra mí. Pero el Señor, hablándome de matrimonios que hace un año estuvieron sirviendo, y ahora están separados y destruidos. La mujer en adulterio y el hombre en el alcohol. O la mujer el hombre con otra mujer y la mujer con otros hombres. Y por eso el Señor dice, si no eres feliz con la mujer que yo te di, dice Dios, no lo serás con la mujer que te dé el diablo. Si no eres feliz con el hombre que te di, dice el Señor, jamás serás con el hombre que te dé el diablo. ¿Por qué? Porque Dios conoce qué necesitas, qué necesito yo. Dios sabe por qué tú te uniste a una mujer que puso Dios y la mujer puso a su esposo para estar con él hasta el final. Entonces, muchos matrimonios destruidos porque obedecieron al consejo del diablo y sobre todo le escucharon y le obedecieron. Por eso hay una guerra entre el consejo, contra los consejos malos y decisiones malas. Cada consejo malo va a traer una decisión naturalmente mala. Y cada consejo de Dios que es bueno va a tener una decisión buena. Y no solamente esa decisión, sino te va a traer paz, te va a traer bendición, te va a traer seguridad, certeza, porque estás tomando una decisión conforme a un consejo divino de Dios. Si el consejo divino de Dios dice no dejar a tu mujer, no debes de dejar a tu mujer. Si el consejo divino de Dios dice no dejar a tu esposo, no lo debes de dejar. Naturalmente que la palabra lo habla solamente por que el hombre se haya metido por otra mujer, ¿verdad? Pero independientemente de eso, nosotros debemos de saber que esa batalla se está librando diario. ¿Quién te aconseja? ¿Dios?
Si te aconseja Dios, siempre vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién te aconseja? ¿Satanás? Y directamente poniéndote preguntas. Eva, ¿qué le aconsejó Satanás, la serpiente, a Eva? Que comiera del árbol. Se lo puso delicioso. Pero no solamente eso, sino que ella le respondió cuando ella no tenía que responder ni hablar, ni estar mirando hacia la serpiente. Debía estar mirando hacia Cristo y a la palabra de Cristo. Entonces es inmediato derribar eso. Lo que me aparta de Dios no es de Dios, es de Satanás. Lo que me acerca a Dios es de Cristo. Congregaos, dice el Señor, me congrego. La decisión es ponerlo en primer lugar. Ese es obedecer a Dios. ¿Quieres obedecer al diablo? Pues sigue obedeciéndolo. Pero todos aquellos que han dejado el ministerio o no se han congregado o han dejado a su mujer o han caído en el alcohol y en las drogas ya siendo libres, es porque nunca escucharon la voz de Dios y obedecieron la voz del enemigo, de Satanás, y ahora están metidos en la puerta falsa del alcohol, de la prostitución, del adulterio, de la fornicación. Entonces, por eso en el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado. ¿Tú quieres ser bienaventurado? Escucha el consejo de Dios y obedece el consejo de Dios. Yo debo de obedecer el consejo de Dios. Yo debo de obedecer y tomar una decisión en Dios. Entonces, el apóstol Pablo bien lo entendió. Satanás lo oprimía al apóstol Pablo, lo oprimía con persecución, con cárceles, con tribulación, lo apedreaban para quererlo derribar. Y también uno de ellos fue Noé, porque él, Noé y su familia, estaba santificado para Dios y estaba escuchando la voz de Dios y el consejo de Dios, que él tenía que construir el arca y él y su familia entrar en el arca porque iba a llover 40 días y 40 noches. Él obedeció el consejo de Dios, pero también en ese transcurso Satanás lo bombardeaba a Noé y le decía, a Noé le hacía saber y sentir que no estaba, que era el que estaba mal, que no estaba mal. Pero realmente era Noé el único que estaba obedeciendo el consejo de Dios y tomando una decisión de él y su familia obedecer de que iba a haber ese diluvio y meterse al arca. Pero él llegó a pensar que él estaba mal, porque esos consejos que el Satanás le bombardeaba la mente de Noé, pues él decía, todos están pervirtiendo, todos están en el pecado, todos están en el alcohol, en las casándose, en fiestas paganas, y pensaba que él estaba mal. El consejo del enemigo era decirle que estaba mal, pero Noé sabía que el consejo de Dios es que si le estaba hablando que tenía que construir el arca y que salía y tenía que salir él y su familia y meterse en esa barca, era porque el consejo de Dios es decir, te voy a salvar, estoy contigo, obedéceme. Y él permaneció firme. El consejo del diablo va a tratar de que tú pierdas estabilidad y después derribarte y después apartarte del camino de Dios para matarte, robar y destruir. Entonces, por eso el Señor nos lo dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Te das cuenta? Entonces, escucha el consejo de Dios y obedece el consejo de Dios.
¿sí? Y no platiques con la serpiente, como Eva lo hizo y cayó en pecado, ¿sí? Por eso también dice la palabra de Dios en Proverbios 1:10. Dice la palabra en Proverbios 1:10. Proverbios 1:10. Dice la bendita palabra de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Te das cuenta? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Satanás te va a tratar de engañar a través de consejos malos también, para que tú tomes decisiones malas. Uno de esos que he visto mucho es el consejo del diablo que viene a la mente y dice: vete al norte, Estados Unidos, allá vas a ganar dólares y vas a hacerte rico. Es un consejo del diablo cuando hay matrimonios aquí en México, y entonces el hombre que aquí en México está con su familia íntegramente, escucha la voz del Satanás y la obedece y se va a Estados Unidos. Y su mujer la deja aquí y él allá, amor a distancia no permanece, ni es. Y ya después sucede que el tipo allá se encontró una mujer y aquí la mujer encontró otro hombre. ¿Te das cuenta cómo el consejo del diablo destruyó ese hogar? Pero no solamente eso, los hijos y las hijas. Entonces, todo lo que me aparta de Dios no es de Dios. Todo lo que me acerca a Dios es de Dios. Así de simple y de sencillo se van a derribar los consejos del diablo. ¿Sí? Entonces, por eso dice el Señor: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Y dice aquí en Proverbios: si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Entonces, ¿con quién hablas? Dios te pregunta hoy: ¿qué consejo estás recibiendo? Si es de Dios, obedécelo. Si es del diablo, deséchalo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios en Tito 2:6-8. Vamos al libro de Tito. En el libro de Tito. ¿Sí? Tito, capítulo 2, versículo del 6 al 8. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Tito, capítulo 2, Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1, versículo del 2 al 8. Eso dice la palabra de Dios. Tito, capítulo 2, versículo, 6 al 8. Dice la palabra de Dios: el que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Si te das cuenta, ese es el consejo de Dios, ¿sí? Cómo un ministro debe de ministrar, ¿sí? Pero sabemos que el enemigo pues destruye, su objetivo es destruir los ministerios. Y entonces tenemos que saber que el enemigo ataca mucho a las familias, los matrimonios, porque destruyendo un matrimonio destruyó todo. Entonces, Dios quiere que tú estés alerta. ¿Quién te aconseja? Si te aconseja Dios,
o a través de un grupo de ancianos de la iglesia, va a ser conforme a la palabra. Y si tienes padres que conocen a Dios, pues te van a aconsejar conforme a la palabra. Bueno, pero si tú vas con uno que no conocen a Dios, te van a aconsejar mal. Si tú vas con un psicólogo, te va a aconsejar mal, porque el único que cambia es Cristo. Si vas con un psiquiatra, te va a aconsejar mal, el único que te liberta es Cristo. Entonces, el consejo del diablo es adorar ídolos, imágenes de yeso, de metal, de cristal, etc. Estatuas. Es el consejo del diablo. El consejo de Dios es solamente adorar al Dios único, santo, que es un Dios celoso, un Dios vivo y un Dios de vivos. Entonces, siempre hay esa lucha. ¿Quién te aconseja? Y tú tienes que saber si lo que te aconsejaron esas personas se acerca a Dios o es de Dios. Claro que si no conocen a Dios, te van a aconsejar mal. Y si es una persona temerosa de Dios, un ministro de Dios, te va a aconsejar conforme a la palabra, y la palabra te va a hacer que tú tomes una decisión de servir a Dios, de morir para Cristo, vivir para Cristo, como esa fue la decisión del apóstol Pablo. Y entonces nadie te va a mover, vas a ser imparable. ¿Cuántas veces a los pastores que han iniciado la obra, el enemigo llega con consejos malignos? Deja la obra, mira, no tienes congregantes. Ese es el consejo del diablo. Deja tu ministerio. Ese es el consejo del diablo. Y si tú no sabes discernir quién te está aconsejando, pues vas a caer en su trampa y vas a tomar una decisión negativa. Entonces, tenemos que tener cuidado quién nos aconseja. ¿Y cómo vamos a saber? Si se te acerca a Dios, es de Dios. Si te aparta de Dios, no es de Dios. El consejo del diablo: divórciate. No va a cambiar. No busques a Dios. Quítate la vida. No vales nada. Nadie te quiere. Nadie te ama. No podrás servir como Dios quiere. No hagas compromiso con Dios. No diezmes. Odia a tu hermano. ¿Sí? Entonces te das cuenta que cómo el enemigo está tratando de pararnos o de pararte. Por eso dice en el Salmo 64:2. En el Salmo 64:2 dice la bendita palabra de Dios. En el Salmo 64:2 dice la palabra de Dios en el Salmo 64:2. Dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. O sea, aquí nos está hablando la palabra: escóndeme del consejo secreto de los malignos. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Salmo 64, versículo 2. ¿Quiénes son los malignos? Los que le sirven a Satanás, los siervos de Satanás. Cuando mucha gente en la iglesia que apenas inicia va a consultar al ocultismo, y son los parapsicólogos que aparecen en la televisión, que es las ciencias ocultas, los parapsicólogos, y los brujos y los hechiceros, lectura de cartas, de tarot. Entonces, pero no solamente eso, simplemente gente que te tiene mala voluntad, tiene mala fe, la va a hacer el diablo. Deja a tu esposa, deja a tu esposo, deja de congregarte, mira, ahí son hipócritas. O va a decir el diablo, te va a aconsejar: mira, no vale la pena estar con ese hombre, déjalo, vete a la cantina, emborráchate. Y tantas cosas que tú debes de discernir si el consejo que está llegando a tu mente es de Cristo o es del diablo, el consejo maligno que te está lanzando.
Entonces aquí dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos. O sea, quiere decir que no solamente Satanás, sino que él usa a los impíos, a los siervos también que le sirven satánicos a Satanás, para tratar de malinfluenciarte a través de la lectura de cartas, a través del tarot, a través de la cuija, a través de cualquier rama del ocultismo. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay esa guerra, que es directa o indirecta. Indirecta cuando el enemigo usa a los que le sirven. Y directa es cuando nos manda pensamientos, así como cuando te manda sueños mal, te lanza y te ataca con pesadillas o sueños malignos. Entonces, nosotros tenemos que saber quién nos está aconsejando. Por eso tienes que tener mucho cuidado con quién te juntas y con quién platicas, iglesia. Si tú te juntas con gente que ya no se congrega, te va a contaminar y te va a decir lo mismo. Si tú te juntas con gente que está en juego, que está sirviendo a Dios, te va a decir, congrégate más, obedece, conságrate, comprométete. Esa es la voz de Dios. Hay gente que te va a decir, mira, deja a tu familia. Ese es consejo de Satanás. Entonces siempre, o en este diciembre, noviembre, mira, quítate la vida. Nadie te ama, nadie te quiere, nadie te comprende, nadie te valora, nadie te aprecia, nadie te acepta. Esa es la voz de Satanás, para después mandarte tú tomes la decisión o la gente tome decisión de quitarse la vida. Es decir, en pocas palabras, cuando el diablo tú le escuchas a través de consejos malos, tomas decisiones malas y podemos decir que él te está ordenando a través de los consejos malos. Satanás te está ordenando. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó para servir. Dios nos llamó para adorarle a Cristo. Dios nos llamó para predicar el evangelio del reino. Dios nos llamó a establecer el reino de Jesucristo con violencia. Dios nos llamó para salvar almas todos los días. Ese es el consejo de Dios. Y entonces, ¿por qué la iglesia está distraída? ¿Por qué la iglesia está muerta? ¿Por qué la iglesia está en pecado? ¿Por qué la iglesia está tibia? ¿Por qué la iglesia está no buscando a Dios? Porque ya escuchó el consejo del diablo y ha tomado la decisión de no buscar a Dios. Pero cuidado con Dios. Entonces, tienes que saber con quién te juntas, con quién hablas. Es determinante para caminar en una vida victoriosa, pero sobre todo con quién estás conversando, platicando. Entonces, si tú quieres platicar, charlar, dialogar, busca a Jesucristo. Con Jesucristo debes hacerlo. Entonces, Él siempre te va a aconsejar conforme a su palabra y vas a tener bendición y victoria. Y vas a permanecer firme, inamovible. Por eso vemos que en Ezequiel, capítulo 11, versículo 2, también nos habla de que opera esa gente que usa a Satanás con consejos malos. En Ezequiel, capítulo 11, versículo 2, dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 11, versículo 2. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Escúchalo, iglesia. Ezequiel capítulo 11, versículo 2. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. ¿Sí? Y sabemos que todo es espiritual, hermanos. Debemos de saber que cuando entendemos que todo es espiritual, que antes
de que veamos las cosas físicas está el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual nuestra lucha es contra en el mundo espiritual nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Ni en el mundo espiritual ni en el mundo natural. No es contra sangre ni carne nuestra lucha. En el mundo espiritual y en el mundo natural es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, contra el mismo Satanás y sus siervos. ¿Qué les sirve? Satanistas, curanderos, psíquicos, magos, astrólogos, espiritistas, santeros, mentalistas, parapsicólogos, los masones, los sufirianos, iluminatis, los santeros, los hechiceros, los agoreros, los que adoran a la gran ramera, la Iglesia Católica, todos ellos son enemigos de Jehová. Y si son enemigos de Jehová, son enemigos de nosotros, de nuestra alma también. El enemigo los va a usar para atacarnos de una manera indirecta, aconsejándonos mal. Y por lo tanto, tú tienes que saber quién te está aconsejando. Si es Cristo o es Satanás a través de esas personas. O directo cuando te ataca con preguntas, como atacó a la serpiente a Eva y luego ella cayó en pecado. No hables con la serpiente, derriba inmediatamente eso que está llegando a tu mente, ese mal consejo, y di, este consejo me acerca a Dios o para tomar una decisión correcta conforme a la palabra. Si no es del diablo, deséchalo. Si es un consejo que te edifica y es un consejo que te acerca totalmente y absolutamente a Cristo, y es un consejo que te dice, busca primero el reino de Dios, o te dice, ama a tu esposa, ama a tu esposo, no dejes a tu esposo, no dejes a tu esposa, no dejes a tus hijos, no dejes de abrir la iglesia, no dejes de servir a Dios, no dejes de buscar a Dios. Ese es el consejo de Dios. Entonces, te digo porque últimamente el enemigo me ha atacado así, y por eso Dios me dio esa palabra de que tengo que yo saber discernir qué consejos están llegando a mi mente y no obedecer los consejos malos y destruirlos en el nombre de Jesús, solamente obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos en la palabra de Ezequiel 11:2 donde dice que aconsejan mal, ¿verdad? Dice en Ezequiel capítulo 11:2 que dice que y dan en esta ciudad mal consejo. ¿Sí? Un padre y una madre te van a dar un consejo bueno. Naturalmente, si son temerosos de Dios, ni se diga. Pero si no son temerosos de Dios, cuidado. Porque te van a decir, cásate con ese que tiene dinero. Cásate con ese que tiene una profesión. Cásate con ese que tiene empresas. Pero no hay amor entre ellos, solamente el interés del dinero. Tarde o temprano, ese consejo que no viene de Dios, ese consejo malo, va a destruir ese hogar. El consejo de Dios es el amor hacia tu esposa hacia ti, no importando lo material. Entonces, es una guerra de malos consejos y contra decisiones malas. ¿Sí? Mucha gente pues se descuida. Por eso tenemos que entender que tenemos que siempre buscar a Dios y la presencia de Dios. Porque de esa manera vamos a ser vencedores, vamos a ser victoriosos. Consecuencias de tomar malas decisiones, vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 13. 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 13. Versículo 5 y 14.
Segunda de Samuel capítulo 13, versículo 5 y 14 nada más, y 14. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. ¿Sí? Y luego, ¿qué nos dice en el 14? Dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostaron, la forzó y se acostó con ella. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, el enemigo trata de que tú finjas, ¿sí? Por eso sabemos que todo lo que no es verdadero, tarde o temprano sale a la luz. ¿Cuántos hombres engañan a su mujer y piensan que la mujer no se da cuenta y después se dio cuenta y se destruyó ese hogar? ¿Por qué? Porque ese hombre escuchó el consejo del diablo. Ten otra amante, no pasa nada. O al revés, la mujer tiene otro amante, aparte de su esposo, y aparentemente no sucede nada, pero es un consejo del diablo. Y después sale a la luz y cayó en pecado y fue destruido su hogar. Entonces, el enemigo siempre es el padre de mentira. No hay verdad. Entonces, él te aconseja con mentiras para que tú caigas en el pecado y te destruya. Entonces, la consecuencia de escuchar un consejo malo trae una decisión mala que te va a destruir. Y te pueden dañar, como aquí. Entonces, y te dañan más bien. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, si tú no sabes con quién estás hablando, te va a aconsejar mal, y no solamente te va a aconsejar mal, te va a mal influenciar, te va a contaminar. Y entonces tú vas a tomar una decisión negativa y vas a caer en pecado. Es decir, si una persona que no busca a Dios y te dice, no busques a Dios, mira, yo no busco a Dios y cómo me prospero, cómo voy en bendición, cuando no es así. Entonces, la gente te va a hacer pecar. Cuando tú hablas con una persona que no es de Dios, te va a dar un consejo. Y no solamente te va a dar un consejo malo, te va a malo influenciar para que tú peques y te apartes de Dios o te destruya Satanás, o te robe o te mate. Tienes que saber que esto es radical. O escuchas el consejo de Dios o lo escuchas. ¿Por qué? Porque si no, trae temprano el consejo que el diablo te lanzó y ahora tú has caído en pecado, tarde o temprano vas a tener las consecuencias. Entonces, siempre tengo que saber que el consejo de Dios es que Él me ama, es que Él me acepta tal y como soy, que Él me limpia de pecado, que Él me perdona, que Él quiere lo mejor para mí, lo excelente, y quiere salvarme, quiere santificarme, quiere que sea prosperado, quiere que tenga salud, quiere que sea bendito, bienaventurado, como vimos en el Salmo 1:1, bienaventurado los que no anduvieron en consejo de malos. Es decir,
que Jesucristo, su consejo es que Él me cubre, Él me protege, Él es mi torre fuerte, Él es mi cobertura, Él es mi medicina, Él es mi sanidad, Él es mi abogado, Él es mi consejero, Él es mi paz, Él es mi roca, Él es mi simiente, Él es mi ADN, Él es mi sangre. Nosotros tenemos como dice, la bendición y la bienaventuranza del Señor Jesucristo. El consejo de Dios siempre será de bendición y de victoria y bueno, y de salvación, y de sanidad y libertad. Pero el consejo del diablo será tomar una decisión para esclavizarte, para oprimirte, para doblegarte, para matarte. Tener cuidado con qué jovencita de la iglesia, con quién estás platicando, qué estás mirando, con quién te estás juntando. Porque ahorita el Espíritu Santo me muestra que hay muchas jóvenes y señoritas que el enemigo las ha atrapado por juntarse con jóvenes que no son cristianos, con señoritas que no son cristianas. Entonces el enemigo las ha mal influenciado con un consejo maligno y han tomado una decisión maligna y han caído en pecado. Han caído en pornografía, han caído en masturbación, han caído en prostitución, han caído en adulterio, han caído en fornicación y unas se han casado cuando no era el tiempo. Entonces es una guerra. ¿Quién te está aconsejando? Dice el Señor hoy. Si soy yo, tienes que estar obedeciéndome. Y si es Satanás, por eso estás en derrota, porque estás escuchando el consejo de Satanás. No te congregues, no busques a Dios, no te comprometas con Dios. Mira, es muy cansado ir a buscar a Dios. Es el consejo del diablo que tú tienes que desechar, y tantas cosas. Podemos decir una lista, una tira de listas de consejos malignos que hay que destruir y derribar. Entonces, Dios es verdad. Y como su verdad, y como Él es la verdad, Jesucristo, su consejo va a ser verdad. El diablo es mentiroso, su consejo va a ser mentira. ¿Sí? Entonces, tener cuidado con quién hablamos, porque nos corrompen las malas costumbres, ¿verdad? Las pláticas no correctas dañan nuestra santidad. Proverbios 22, 24 al 25. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, Proverbios capítulo 22, versículo 24 al 25. Dice la bendita palabra de Dios. Dice, Proverbios capítulo 22, versículo 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Sí. Entonces, cuando nosotros escuchamos el consejo maligno, el enemigo trata de lazarnos, ¿sí? Y no pues se lo permitamos por ningún motivo. Entonces, tenemos que saber que Dios quiere que estemos siempre sabiendo con quién persona platicamos. Fuera de Él, primeramente es con Cristo, pero ya después debemos de platicar con gente que busca y que ama al Señor, que sirve al Señor en todo tiempo, para que de esa manera te aconseje y te influencie de manera positiva. Pero si tú estás con gente que ha dejado a Dios, te va a aconsejar mal. O gente que está en pecado y te va a invitar al pecado. Te va a hacer el enemigo que caigas en pecado. Entonces, tenemos que saber que la lucha es diaria. Y por eso el Señor quiere que estemos siempre alertas. En Jeremías 7:24, vamos a ver en Jeremías 7:24.
Jeremías 7:24. Jeremías capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Jeremías capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hoy en esta hora, el Señor Jesucristo te habla, te está hablando con la palabra. Jeremías capítulo 7, versículo 24. Escúchalo, iglesia, porque vas a ver este video, escúchalo. Y no oyeron ni inclinaron su oído, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hoy te dice el Señor que escuches el consejo de Dios para que vayas hacia adelante en victoria, y deja de escuchar el consejo del diablo, porque si escuchas el consejo del diablo vas a tomar decisiones negativas y te van a llevar hacia atrás como los cangrejos, y el enemigo te va a robar y matar y destruir todo lo que tenías. Por eso el Señor nos dice hoy, escuchemos su consejo. Y también habla del autoconsejo, de nuestros consejos. A veces también el Señor habla, en su palabra del Señor habla de no tomar decisiones en nuestra propia opinión, ni en nuestro propio consejo. Debemos de tomar opinión y consejo en Dios solamente, para caminar hacia adelante y en victoria. Pero todo aquel que no escucha el consejo de Dios, lógico que escucha el consejo del diablo y va hacia atrás como los cangrejos. Entonces Dios te dice hoy, obedéceme a través del consejo divino que te doy y escucha mi voz. Y dice el Señor, Jehová de los ejércitos, no escuches la voz de Satanás, que es mentira y que te lleva a la muerte y a la destrucción. Y dice el Señor, ¿a quién quieres seguir escuchando y obedeciendo? A mí, congrégate. Entonces, sé fiel a mí, comprométete, sé fiel, pero no un rato, todo el tiempo. Y si tú quieres seguir donde estás, en derrota, es porque me has puesto en segundo lugar, dice el Señor Jehová, y has escuchado a Satanás. No te congregues. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para Jesucristo. Gracias y paz.